Buenos días. Esta va a ser la primera sesión de 4 que se van a realizar sobre la temática del hemofiltro. Esta en concreto va sobre los principios generales de las terapias de reemplazo renal continua y va a ser la primera parte de 2 que hay. Este es el índice que voy a seguir. Y en primer lugar hay que definir lo que son las técnicas continuas de depuración extrarrenal. No son más que un conjunto de técnicas extracorpóreas que sustituyen o apoyan la función de la depuración de los riñones de manera temporal en enfermos que desarrollan insuficiencia renal aguda, ya teniendo o no previamente insuficiencia renal. En este caso están diseñadas para pacientes críticos que no van a tolerar la aplicación de las técnicas intermitentes, puesto que extraen una mayor cantidad de volumen en un menor tiempo. Al inicio, estas técnicas llevaban la modalidad arteriovenosa, que no era más que extraer la sangre desde la arteria, conectarla al circuito extracorpóreo, pasarla por el filtro y devolverla a través de la vena, así en términos generales. El problema de esto para los pacientes críticos es que la presión, la fuerza que utilizaba el circuito extracorpóreo para mover la sangre a través de él era la propia presión arterial del paciente. En un paciente crítico, que puede estar dependiente de ventilación mecánica, de soporte vasoactivo, no va a tener la fuerza ni la presión suficiente para poder mover la sangre por el circuito. Es por ello que posteriormente se diseñó la modalidad venovenosa, que es la que utilizamos en la actualidad. ¿Cómo funciona? Pues como hemos dicho, es el paso de la sangre del paciente a través del circuito extracorpóreo de manera continua y entre él se va a colocar el filtro. Este filtro va a ser muy permeable al agua y a los solutos de pequeño y mediano tamaño, pero va a ser impermeable tanto a las proteínas plasmáticas como a los elementos formes de la sangre. Esto simularía el mecanismo del filtrado glomerular. Cuando la sangre ya está pasando por el filtro, se va a producir el ultrafiltrado del plasma, el cual es eliminado y nosotros vamos a tener que reponerlo con una solución que puede ser de una composición similar a la plasmática o bien con la composición que nos interese para corregir la alteración del paciente. Siendo capaces de regular la cantidad del líquido que reemplazamos, podemos controlar el balance hídrico del paciente. Los principios básicos en los que se basan son, en primer lugar, tenemos la difusión, que va a ser el paso de los solutos desde una zona de concentración elevada a otra de menor concentración a través de la membrana semipermeable gracias al gradiente de concentración. Al final, lo que va a tener es la tendencia a alcanzar la misma concentración en ambos lados de la membrana, y los que van a atravesarla van a ser los solutos de bajo peso molecular. Este principio, el de difusión, va a ser el principio físico de la hemodiálisis. En segundo lugar, tenemos la ultrafiltración, que va a ser el paso del agua plasmática a través de la membrana semipermeable como respuesta al gradiente de presión. La velocidad de eliminación del líquido va a depender de la fuerza de dicho gradiente de presión. Por lo tanto, el ultrafiltrado va a ser igual al agua plasmática más los solutos producidos durante la ultrafiltración, lo que sería similar a la orina filtrada por el glomérulo. En tercer lugar, tenemos la convección, que ya va a ser el transporte del soluto unido al solvente a través de la membrana semipermeable en respuesta al gradiente de presión hidrostática. La convección del soluto depende de 3 factores: de la velocidad de filtración, de la permeabilidad de la membrana y de la concentración del soluto en el agua plasmática. Y este va a ser el principio de la hemofiltración. Y por último tenemos la absorción, donde la molécula se va a unir directamente a la membrana y las características físico-químicas de dicha membrana determinarán el tipo de molécula que se puede absorber. Por otro lado, tenemos que definir varios conceptos. En primer lugar sería el espectro de filtración, donde sabemos que la membrana de ultrafiltración va a permitir el paso de la molécula de hasta 50.000 Dalton. Por lo tanto, ¿qué va a atravesar la membrana? Iones y moléculas pequeñas del plasma, como el sodio, el potasio y la glucosa. Moléculas medias del plasma, como la mioglobina y la insulina. Y algunas medicaciones como la vancomicina y la heparina. Y también las toxinas. Y ya, como hemos dicho, las moléculas que están unidas a las proteínas no van a pasar la filtración. Por otro lugar, tenemos el coeficiente de cribado, que va a ser la capacidad del soluto para pasar a través de la membrana. Un coeficiente de cribado de 1 para un soluto va a determinar que este sí puede
mientras que un coeficiente derivado de 0 pues no va a permitir el paso del soluto a través de la membrana. El enlentecimiento del flujo. Este enlentecimiento ocurre cuando la sangre pasa por el hemofiltro. Esta se concentra y aumenta el hematocrito, el número de plaquetas activas y la concentración de factores de coagulación. Si se extrae una gran cantidad de agua, se puede producir un gran enlentecimiento y producirse un aumento de la viscosidad de la sangre y un aumento del riesgo de la coagulación y del mal funcionamiento. Es por ello que para evitarlo, la fracción de filtración no debe superar nunca el 20-25%. ¿Y qué es la fracción de filtración? Pues es la cantidad de agua plasmática que se elimina por ultrafiltración del total de agua que pasa por el hemofiltro en la unidad de tiempo. Los equipos pueden dar velocidades de entre 25 a 400 mililitros minuto. Y como hemos dicho, pues una fracción de filtración se aproxima al 100%, dejaría únicamente los elementos formes de la sangre y la coagulación sería inmediata. Por ello, no puede superar el 25%. Y continuamos con la presión transmembrana, que va a ser la variable principal de la que depende el flujo de ultrafiltrado. Y no es más que la diferencia de presión entre ambos lados de la membrana. Mientras que la presión permanezca estable, conocemos que el filtro está funcionando correctamente, pero si esta aumenta, indica que está disminuyendo el rendimiento y habría que revisarlo. ¿Cómo vamos a prevenir la insuficiencia renal aguda? Con respecto a la epidemiología, destacar la mortalidad, donde entre un 25 y un 80% de los pacientes con insuficiencia renal aguda y entre un 60 y un 80% de los pacientes que requieran terapia de sustitución renal pueden alcanzar la mortalidad. Y su principal causa es la sepsis, con una incidencia de hasta el 20%. Estos son los factores de riesgo, donde el primero de todos va a ser la gravedad de la enfermedad, seguido de la edad, el uso de vasopresores y la sepsis. Mecanismo de producción de la insuficiencia renal aguda. Pues como ya sabemos, no voy a detener en ello, tenemos tres que pueden ser o prerrenal, o parenquimatosa o postrenal. ¿Y cómo podemos prevenir la insuficiencia renal aguda? Pues existe una serie de estrategias que se han demostrado que sí funcionan, como puede ser la optimización de la volemia mediante sueroterapia balanceada, como el rigelactato o el plasmalite, el uso de vasopresores para mantener la presión por encima de 65, los inotropos, evitar nefrotóxicos y que exista un control estricto de la glucemia. Mientras que para la prevención de la insuficiencia renal no se va a recomendar el uso de diuréticos, ni los toxinotriéticos, ni los vasodilatadores. Y un apunte sobre la prevención de la nefropatía por contraste. En primer lugar, habrá que limitar los factores relativos al contraste, habrá que evitar otros fármacos neurotóxicos. Y en cuanto a la profilaxis farmacológica, se puede utilizar la N-acetilcisteína porque tiene un perfil donde el beneficio supera el riesgo. Por otro lado, las estatinas, se estudió que la dosis elevada de rosuvastatina podrían mejorar, pero finalmente se descarta por el mayor riesgo que el beneficio que supone. Y la principal prevención que podemos utilizar va a ser la hidratación, utilizando sueros salinos fisiológicos de 1 a 1,5 mililitros por hora 12 horas antes y las 24 horas después del procedimiento. La lesión renal aguda durante la terapia renal. Hay muchos factores influyentes en la lesión, desde el tipo de modalidad de la terapia, los mecanismos de eliminación del soluto, los momentos de inicio y fin de la terapia y las dosis del tratamiento, los periodos transitorios de hipotensión, cuántos son y cuánto duran, la exposición prolongada a la membrana extracorpórea y las infecciones asociadas al catéter que pueden conllevar una sepsis.
el momento de inicio, dosis y retirada de la técnica continua. Las indicaciones para el inicio son todas estas, se clasifican en indicaciones renales e indicaciones no renales. Las principales las vamos a ir viendo juntos una a una. En primer lugar, la principal indicación va a ser la sobrecarga de volumen. Es porque el paciente crítico va a tener la incapacidad para mantener el equilibrio de todos los líquidos que se le están administrando. Los líquidos intravenosos, los productos sanguíneos que pueda necesitar, la medicación, la nutrición parenteral y el tratamiento del paciente, va a ser difícil para este gestionarlo. Incluso en ausencia de oliguria anuria podría estar indicado iniciar la terapia para el control de la volemia. En segundo lugar, las anormalidades del equilibrio ácido-base. El fallo renal va a producir una acidosis metabólica progresiva. Esta indica de iniciar la terapia cuando ésta sea refractaria al manejo médico y los umbrales van a ser el pH menor de 7,1 o 7,2 o el bicarbonato entre menor de 12 y 15. Hay que tener en cuenta que los pacientes que asocian una lesión pulmonar y que estén conectados a ventilación mecánica con protección pulmonar van a hacer la sumatoria de la acidosis metabólica con la acidosis respiratoria. Por lo tanto, pueden necesitar un inicio más precoz de la terapia continua. Anormalidades electrolíticas, la más grave y mortal, como ya sabemos, es la hiperpotasemia, que necesita un tratamiento inmediato para prevenir la cardiotoxicidad y las arritmias. La indicación de inicio va a ser cuando sea refractaria al tratamiento o cuando reaparezca después del tratamiento inicial. Con una cifra de potasio mayor de 6,5 podría ser suficiente para iniciar la terapia. Y en este caso estaría indicado, si el paciente lo tolerase, la hemodiálisis intermitente, porque hace una corrección más rápida de la hiperpotasemia. Por otro lado, también tendremos la hiponatremia, hipernatremia o hiperfosfatemia, también podrían ser indicación para iniciar la terapia continua renal. En pacientes con hiponatremia grave, en este caso, estaría más indicada la terapia continua que la hemodiálisis intermitente para que la corrección sea más lenta y evitar así la desmineralización osmótica. La uremia y azotemia, que pueden llegar a producir encefalopatía, pericarditis, disfunción plaquetaria, malnutrición o aumento del riesgo infeccioso. Lo suyo sería iniciar la terapia continua de manera profiláctica antes de llegar a producirse estas complicaciones. La eliminación de fármacos y toxinas dializables. Como ya sabemos, los alcoholes, el litio, los salicilatos, el ácido valproico y la metformina son indicación de la terapia continua para evitar las complicaciones. Y la terapia va a poder eliminar las moléculas pequeñas que no están unidas a proteínas, como ya hemos dicho. Pero en este caso, la hemodiálisis intermitente va a ser la técnica de elección en caso de que el paciente lo tolere, porque elimina más rápido la toxina. ¿Cuándo iniciar la terapia continua? Pues hay que valorar los beneficios versus los riesgos de un inicio precoz. El beneficio sería que se puede optimizar la volemia, corregir las alteraciones electrolíticas y del equilibrio ácido-base y controlar las complicaciones de la azotemia antes de que ocurran. Versus los riesgos, los accesos vasculares tienen bastantes riesgos per se, la hipotensión intradiálisis, el dialitrauma y luego el costo y el uso de los recursos y técnicas, además de comprometer la recuperación renal. Es por ello que en los últimos estudios se llega a la conclusión de que el inicio precoz no reduce la mortalidad, siempre y cuando no haya una indicación urgente para ello. ¿Qué dosis de terapia continua de depuración se debe usar? Pues se estima en función del flujo efluente, que es el flujo de diálisis más el de ultrafiltración más el de reposición. Y tanto en la ultrafiltración como en hemodiálisis vamos a conseguir un equilibrio entre plasma y la solución de diálisis. Y el aclaramiento de urea y otros solutos de bajo peso molecular va a ser igual al flujo del efluente. La relación entre dosis y supervivencia ha sido estudiada en dos ensayos clínicos que son multicéntricos y aleatorizados. En primer lugar tenemos el estudio ATN con 1.150 pacientes aproximadamente que son críticos con insuficiencia renal y se compara la terapia intensiva, que es o más volumen o más veces por semana,
versus la no intensiva, que va a ser menos volumen o menos veces por semana. En este caso, la intensiva no tiene ni mejor supervivencia, ni mejor recuperación, ni menor fallo orgánico no renal. Y en el estudio renal, donde participan 1.500 pacientes en UCI con fallo renal, se realiza la misma comparación de terapia intensiva versus terapia no intensiva. Y se llega a la conclusión de que la intensiva tampoco produce mejor resultado. Es por ello que la conclusión final a la que se llega es que se recomienda un objetivo de dosis de entre 20 y 25 mililitros kilo hora, siendo necesario prescribir una dosis un pelín mayor de hasta 35 para garantizar ese objetivo. ¿Cuándo se va a poder retirar la terapia continua? Pues cuando se consiga la mejora de la función renal, la mejora de la complicación que condujo al inicio de esa terapia o cuando la terapia ya no forma parte del objetivo terapéutico. Entonces, para ello vamos a necesitar recuperación de la diuresis, mayor de 400 mililitros día sin diurético, aumento del aclaramiento de la creatinina de más de 15 mililitros minuto con descenso de su nivel plasmático en la analítica, y también existen unos biomarcadores como la interleuquina 6, la cistatina plasmática o el N-gal, que pueden orientar de manera predictiva la diuresis. Todo esto se puede resumir con dos apéndices, que sería que el inicio moderadamente retrasado de hasta 72 horas de inicio de la técnica de depuración, si no existe una indicación urgente, no va a producir peores resultados en el paciente. Y que la dosis es de 20 a 25 mililitros kilo hora, con una dosis un pelín mayor hasta 35 para cumplir objetivos. Las máquinas de terapia, los componentes, montaje, cebado y conexión. Bueno, pues la máquina ideal tiene que cumplir estos requisitos: que sea de fácil programación, que tenga un entorno agradable, que el manejo sea sencillo para el personal, tanto el montaje como el pulgado, que sea segura para el paciente, fácilmente trasladable, polivalente, que tenga conexión con las redes informáticas y que las prestaciones en flujo permitan altos volúmenes. ¿Qué componentes básicos tiene el circuito? Pues tiene que presentar un catéter de doble luz, una línea arterial, un filtro con la línea de fluente, la línea venosa, las bombas de rodillo, los traductores de presión, la bomba o línea de anticoagulante y el líquido de diálisis o de reposición. Los componentes de los monitores tenemos que van a presentar la bomba de sangre, que es la encargada de extraer la sangre y de moverla por la línea, la bomba del líquido de reposición cuando tengamos hemofiltro, que tiene que permitir reposición en pre y en post filtro, la bomba del líquido de diálisis en caso de que se haga hemodiálisis, la bomba del efluente, que regula el flujo del líquido efluente, y la bomba para el anticoagulante, que en este caso habría que distinguir entre la anticoagulación con heparina, donde la bomba estaría cargada con heparina, mientras que la anticoagulación con citrato hace falta dos bombas, una con citrato y otra para reposición del calcio. Y por último, los transductores de presión. Los transductores de presión, vamos a tener que en el circuito de sangre va a tener uno pre-bomba de sangre, el cual va a ser negativa, la presión prefiltro que sería positiva, la presión postfiltro que sería positiva, y en el circuito del efluente la presión de efluente positiva o negativa. Y con todos estos datos, la máquina es capaz de calcular la presión transmembrana y la caída de dicha presión a través del filtro. Esto nos va a permitir detectar signos precoces de coagulación del filtro o el mal funcionamiento de este. Luego, la máquina tiene que tener mínimo dos controles de seguridad: un detector de burbujas de aire en la línea con un sistema de clampaje automático y para evitar que pase la burbuja al paciente, y un detector de sangre en el efluente, que si aparece es que hay una pérdida de integridad de la membrana. A continuación habría que hacer el cebado del sistema para eliminar el aire y cualquier burbuja, y según anticoagulación, pues si es con heparina, el cebado se haría con 1 litro de suero salino más 5.000 unidades de heparina, y si es con citrato, únicamente con el litro de salino. Posteriormente, una vez que se ha cebado el sistema, hay que hacer la recirculación durante 5 minutos a una velocidad de 200 mililitros minuto
para eliminar la burbuja que pueda quedar. La conexión, que puede ser simple o doble, y en este caso la diferencia va a ser que la conexión simple puede producir más inestabilidad hemodinámica, puesto que no se repone el líquido, pero la ventaja de esto es no infundir en el paciente líquido de cebado heparinizado. Mientras que la conexión doble infunde al paciente dicho líquido y no estaría indicado en pacientes con coagulopatía o riesgo de sangrado. Y ya la posconexión, pues una vez que la sangre está circulando, hay que ir aumentando el flujo de manera progresiva hasta el requerido para el tratamiento y ajustar el resto de parámetros. Y recordar que el filtrado, la fracción de filtrado debe ser menor de 25%. Este sería un esquema de todo lo que tiene el sistema. Y nada, pues muchas gracias por la atención.